Hola chicos, chicas. En este ejercicio vamos a resolver dos preguntas sobre predicados. Entonces, veamos. Dice, formalice las siguientes sentencias utilizando predicados, cuantificadores y conectores lógicos. No olvide definir correctamente el dominio para cada variable libre. Entonces, vamos a partir con A. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice A? Que si dos funciones tienden al mismo límite en un punto X, cualquier otra función que pueda ser acotada entre g y h tendrá el mismo límite en ese punto. ¿Ya? Entonces lo primero que debemos hacer es pensar en los predicados. ¿Ya? Será nuestro primer objetivo. Los predicados. Entonces notar que la primera parte, si dos funciones tienden al mismo límite en un punto X, yo lo podría formalizar con un predicado P de la forma, bueno, f, g y x, donde f y g son funciones, x es un número. Entonces yo voy a decir, bueno, f y g tienden al mismo límite en x. Límite en x. Luego, si miramos la segunda parte, dice, cualquier otra función que pueda ser acotada entre g y h tendrá el mismo límite. Notar que la parte tendrá el mismo límite ya la incluye este predicado p, ¿ya? Es decir, tendrá el mismo límite en x, ya lo tenemos listo. Entonces solamente nos falta la parte de acotada, ¿ya? Una función h acotada entre f y g. Bueno, así es como justamente se podría definir, ¿ya? F, g y h. Entonces acá que vamos a decir, bueno, h está acotada entre f y g. Entre f y g. Otra cosa importante es definir el dominio con el que vamos a trabajar, o los conjuntos. Entonces, normalmente en esta parte hay bastante libertad y se recomienda definir el dominio que más cómodo se le hace a usted. En este caso yo definiría mi conjunto f como el conjunto de las funciones reales. Y además voy a trabajar con R, que es el conjunto, bueno, ya sabemos, de los números reales. Números reales. ¿Ya? Y con esto ya me basta, porque si se fijan en nuestros predicados, simplemente trabajamos con f, con g, acá con f, g y h, y estas 5 son funciones. ¿Ya? En cambio, x será un número que, bueno, puede ser real. Entonces ahora vamos a pasar a la etapa de formalización, que es la más importante. Entonces, primero, como una forma de acercarnos a nuestra solución, podríamos decir, bueno, si f y g tienden al mismo límite en x, y además yo puedo acotar h entre f y g, entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que h tiende al mismo límite que f y g. Entonces, ¿cómo puedo decir esto? Bueno, vamos a usar nuestro querido predicado p y voy a decir f de h y de x. ¿Qué dice esto? Bueno, que f y h tienden al mismo límite en x. Y también debo decir que g y h tienden al mismo límite en x. ¿Ya? Y con esto ya estaría formalizado. Ahora, ¿qué nos falta? Agregar nuestros predicados y los cuantificadores. Porque si se fijan, acá no se entiende qué es f, qué es g, qué es x, qué es h, ni tampoco si es que se cumple para todas las funciones o para algunas. Entonces esto lo resuelven los predicados.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que esto se cumple para toda f, g y h en f. ¿Ya? Recordemos que f lo definimos acá. Y bueno, acá me va a faltar espacio, así que lo voy a escribir abajito. Que es para todo x en R. ¿Ya? Esto debería ir acá y luego esto. Entonces, un pequeño repaso para que les quede claro. Primero definimos los dos predicados. El primero, con tres parámetros, que dice que f y g tienden al mismo límite en un punto x. Q dice que toma tres parámetros y dice que h es una función que está agotada entre f y g. Luego definimos los dominios, que en nuestro caso fueron el conjunto de las funciones reales, y además trabajamos con el conjunto de los números reales. Y finalmente formalizamos la expresión de la siguiente forma. Dijimos que para toda función f, g y h que pertenezcan a nuestro dominio f, eso quiere decir que son funciones reales, y para todo número real se va a cumplir esto. ¿Qué dice acá? Bueno, si f y g tienden al mismo límite en x, y además h es una función que puede ser agotada entre f y g, entonces se va a cumplir esto. ¿Qué dice? Bueno, que f y h tienden al mismo límite en x, y además g y h también. ¿Ya? Espero haya quedado claro. Y ahora vamos a resolver el ejercicio 2. Bueno, ahora vamos a aplicar la misma forma de trabajo al ejercicio B. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el ejercicio B? Una función f es continua en un punto x sub 0. ¿Voy a usar esto? Ya. Una función f es continua en un punto x sub 0 si y solo si. Y acá nos empieza a dar una serie de condiciones. La primera, que x sub 0 debe pertenecer al dominio de f. La segunda, que el límite de f en x sub 0 exista. Y la tercera, que este límite sea igual a f de x sub 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a definir los predicados, luego los dominios y la formalización de igual forma que lo hicimos en A. Entonces partamos por los predicados. Entonces, el primero y el más evidente dice, una función f de x es continua en un punto. Bueno, esto lo debemos formalizar al tiro. Así que vamos a usar los mismos colores. Y bueno, puede ser de la forma c de continua, f y x. ¿Y esto qué va a decir? Bueno, que f es continua en x. Continua en x. Voy a borrar eso porque no se entiende nada. Continua. Bueno, espero que se entienda mejor. Sigamos leyendo. Ya, esto ya lo tenemos listo. Dice, sí y solo sí. X sub 0 pertenece al dominio de f. Bueno, esto lo podemos formalizar también. Ya de la forma, por ejemplo, p de f de x. Y esto va a ser simplemente que x pertenece al dominio de f. Sigamos leyendo. La segunda condición. Esta es la primera. Esta es la segunda. El límite de f en ese punto existe. Bueno, eso lo podemos poner de la forma q. F de x, que sería el límite de f en x existe. Y finalmente, nuestra última condición es que este límite es igual a f de x sub 0. ¿Ya? Quizá esa sea un poco más compleja, pero bueno, la idea es no hacerse complicaciones y hacerlo lo más evidente. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, f de x, acá podemos decir que el límite
de f en x es igual a f de x. Ya, la idea es no hacerse mayor problema con eso. Entonces con estos predicados ya tenemos cubierta la expresión. Ahora falta formalizarla con conectores lógicos y luego aplicar los cuantificadores. ¿Ya? Entonces para eso vamos a tener que definir los dominios. Pero si se fijan, trabajamos con funciones y con números reales, así que simplemente vamos a trabajar con los conjuntos que ya definimos antes. ¿Ya? Sin embargo, en las evaluaciones ustedes deben definirlo de igual manera. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con esto porque ya los definimos. Entonces, nos vamos directamente a la formalización. Y bueno, acá simplemente hay que leer. Dice, una función f es continua si y solo si. Ya, ese sí y solo si está regalando el conector. Ya lo hace muy evidente. Entonces, una función f es continua en un punto x sub 0. Eso lo teníamos con c. Entonces podríamos decir algo de la forma c de f de x si y solo si. Ya. Y luego vienen las tres condiciones. Si y solo si x sub 0 pertenece al dominio de f, el límite de f en x existe y además este límite es igual a f de x sub 0. Entonces eso va a ser bastante simple porque solo debemos unirlos con y así finalizar nuestra formalización. Entonces primero decimos que x pertenece al dominio de f y el límite de f en x existe y este límite es igual a su imagen. Ya, aquí ya estaríamos listos con la formalización. Sin embargo, nos falta agregar los cuantificadores. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nuevamente, nos damos cuenta que la función f no tiene ninguna restricción, ¿ya? Para nuestro dominio. Así que podemos trabajar sin problema con un para todo. ¿Ok? Para toda f en f. Y además para todo x en los reales. Y de esta forma terminamos el ejercicio. Entonces, antes de terminar, voy a repasar el ejercicio B. Entonces decía, una función f es continua en un punto x si y solo si x pertenece al dominio de f, el límite de f en x existe y además ese límite es igual a f de x. Y eso es lo que decimos acá. Entonces lo voy a explicar con nuestra formalización. Acá decimos, para toda función en nuestro conjunto f y para todo número x real, la función f será continua en el punto x si y solo si se cumplen estas tres condiciones que están delimitadas por ese espacio, por ese paréntesis, perdón. Entonces, ¿cuáles son esas tres condiciones? Bueno, primero que todo, que el x pertenezca al dominio de f. Segundo, que el límite de f en ese punto exista. Y tercero, que ese límite sea igual a la imagen de f en ese punto. Bueno chicos, así terminamos este ejercicio. Espero haya quedado claro. Lamento mi letra. De todas formas, cualquier duda la pueden preguntar por Discord.